¿Sabías que la historia detrás de la división entre dos de las comunidades cristianas más antiguas del mundo es mucho más personal, dolorosa y profundamente humana de lo que la mayoría de la gente se da cuenta? En serio, si crees que fueron solo algunos viejos discutiendo sobre teología, te estás perdiendo el verdadero drama. Hay angustia, orgullo, esperanza y mucha gente común atrapada en el medio. Antes de sumergirnos, comente la palabra puente si alguna vez se ha sentido atrapado entre dos lados, ya sea familia, amigos o algo más grande. Y oyentes de podcast, sigan y compartan este episodio con alguien que ame una buena historia. Te diré algo que la mayoría de la gente pasa por alto sobre esta antigua división. Imagina que estás en una cena familiar. La comida es excelente, las risas son reales, pero hay tensión en el aire. Tal vez sea una vieja discusión, un malentendido o simplemente dos personas que ven el mundo de manera diferente. Ahora, multiplíquelo por millones de personas, agregue siglos de historia y comenzará a tener una idea de lo que sucedió entre las iglesias católica y ortodoxa. Este no fue solo un debate teológico, fue una división familiar y, como todas las divisiones familiares, dejó cicatrices. Empecemos por el principio. Imagina los primeros días del cristianismo. La gente se reúne en las casas, comparte pan y vino, susurra oraciones en las sombras porque ser cristiano es arriesgado. No hay Vaticano, ni cúpulas doradas, solo un grupo heterogéneo de creyentes tratando de resolverlo. Con el tiempo, el cristianismo crece. Se vuelve legal. De repente, no se trata solo de sobrevivir, se trata de cómo organizarse, cómo liderar, cómo mantener a todos unidos a medida que el movimiento se extiende por los continentes. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A medida que la fe se propaga, aterriza en lugares muy diferentes. En Occidente, tenemos a Roma, de habla latina, práctica, un poco obsesionada con el orden y la autoridad. En Oriente, tienes Constantinopla, de habla griega, filosófica, más cómoda con el misterio y el debate. Es como dos hermanos criados en la misma casa, pero a uno le encantan las hojas de cálculo y el otro escribe poesía. Al principio, se llevan bien. Pero a medida que pasa el tiempo, esas diferencias comienzan a importar. Seamos realistas, la mayoría de nosotros hemos experimentado esto en nuestras propias vidas. Tal vez tú y tu hermano crecieron juntos, pero ahora viven en ciudades diferentes, tienen amigos diferentes, rutinas diferentes. Todavía se aman, pero no siempre se entienden. Eso es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Los líderes en Roma y Constantinopla se respetaban mutuamente, pero comenzaron a distanciarse. Hablaban diferentes idiomas. Oraron de diferentes maneras. Incluso celebraban la Pascua en fechas diferentes a veces. Pero el verdadero punto de ruptura no fue solo sobre el idioma o las costumbres. Se trataba de poder. ¿Quién estará a cargo? ¿Quién decide qué es verdad y qué no? El obispo de Roma, lo que ahora llamamos el Papa, creía que tenía autoridad sobre todos los cristianos, en todas partes. En el este, los líderes veían las cosas de manera diferente. Creían en trabajar juntos, compartir la autoridad entre los obispos, sin que una sola persona tomara todas las decisiones. Es algo así como la diferencia entre un CEO y una junta directiva. Ambos quieren lo mejor, pero tienen ideas muy diferentes sobre cómo llegar allí. Ahora, aquí es donde se pone crudo. Cuando las personas se sienten amenazadas, cuando sienten que su forma de vida está siendo desafiada, se involucran. Se ponen a la defensiva. Comienzan a ver el otro lado no solo como diferente, sino como peligroso. Y no son solo los líderes. La gente común también queda atrapada en eso. Escuchan rumores. Eligen bandos. Comienzan a creer que el otro grupo simplemente no lo entiende, o peor aún, que quieren arruinar todo lo sagrado.
Aquí es donde entra la psicología. Cuando nos sentimos incomprendidos o excluidos, buscamos personas que vean las cosas a nuestra manera. Formamos grupos, a veces incluso pequeñas burbujas, donde todos están de acuerdo con nosotros. Se siente seguro. Pero también hace que sea muy difícil escuchar al otro lado. En la historia de la Iglesia, esto se desarrolló a lo grande. Occidente y Oriente comenzaron a verse no solo como diferentes, sino como rivales. Dejaron de escuchar. Comenzaron a discutir sobre todo, cómo orar, qué palabras usar, incluso qué tipo de pan usar en la comunión. Y luego, como en tantas discusiones familiares, hubo un momento en que las cosas fueron demasiado lejos como para recuperarlas. En 1054, los líderes de ambos bandos se excomulgaron mutuamente. Esa es una forma elegante de decir, estás fuera. Ya no eres bienvenido aquí. Fue público. Fue doloroso. Y no solo afectó a los líderes, sino que rompió los corazones de los creyentes comunes que solo querían adorar y pertenecer. Si alguna vez has pasado por una ruptura, sabes que el final no siempre se trata de una gran pelea. Son alrededor de 100 pequeñas heridas que se acumulan con el tiempo. Eso es lo que pasó aquí. La división no fue solo por teología o política. Se trataba de orgullo, miedo y la profunda necesidad humana de pertenecer. La gente de ambos lados se sintió traicionada. Algunos se sintieron abandonados. Otros se sintieron aliviados, como si finalmente pudieran ser ellos mismos. Pero casi todos sintieron algún tipo de pérdida. Hablemos de cómo se veía esto en realidad para personas reales. Imagina que eres un sacerdote en un pueblo pequeño. Un día, eres parte de una iglesia unida. A continuación, tienes que elegir bando. Tal vez tus amigos vayan por un camino y tu familia por otro. Tal vez ni siquiera estés seguro de lo que crees, pero tienes que decidir de todos modos. Eso es mucha presión. Es el tipo de presión que puede mantenerte despierto por la noche, hacerte cuestionar todo, incluso tu propia fe. Y no terminó ahí. La separación lo cambió todo. La Iglesia Católica en Occidente se volvió más centralizada, con el Papa en la cima. La Iglesia Ortodoxa en Oriente se convirtió en una familia de iglesias independientes, cada una con su propio líder, pero unidas por creencias y tradiciones comunes. Durante siglos, crecieron en diferentes direcciones. Desarrollaron diferentes formas de orar, diferentes artes, diferentes músicas. Pero debajo de todo, compartían las mismas raíces. Aquí está la parte que la mayoría de la gente extraña. La separación no fue solo una tragedia. También fue una oportunidad para que ambas partes crecieran a su manera. A veces, cuando una familia se separa, cada parte tiene que descubrir quiénes son, en qué creen realmente, qué es lo más importante. Eso es doloroso, pero también puede ser liberador. Occidente se centró en la estructura y la unidad. Oriente se centró en el misterio y la tradición. Ambos bandos mantuvieron viva la fe a su manera. Pero no lo endulcemos. La fractura dejó heridas que aún están cicatrizando. Hubo momentos en que los dos bandos pelearon guerras, se llamaron herejes el uno al otro, incluso trataron de borrar la historia del otro. También hubo momentos de esperanza, momentos en que los líderes se acercaron, trataron de entender, trataron de perdonar. En 1965, casi 1000 años después de la división, los líderes de ambas iglesias se reunieron y levantaron las excomuniones. Fue un paso pequeño, pero poderoso. Fue un recordatorio de que la reconciliación siempre es posible, incluso después de siglos de dolor. Seamos honestos por un segundo. ¿Por qué duelen tanto las divisiones como esta? Es porque son más que ideas. Tienen que ver con la identidad. Cuando sientes que tu forma de ver el mundo está bajo ataque, se siente personal.
No se trata solo de quién tiene razón o no, se trata de quién eres tú. Es por eso que la gente de ambos lados se sintió tan fuertemente. Por eso las heridas duraron tanto. Y si alguna vez has sido parte de una ruptura, ya sea una amistad, una familia o incluso un lugar de trabajo, sabes lo difícil que es reconstruir la confianza. Sabes lo fácil que es asumir lo peor del otro lado. Pero también sabes que la curación comienza con escuchar, con empatía, con el coraje de admitir que tal vez, solo tal vez, no tienes todas las respuestas. Aquí hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto. La división entre estas dos iglesias no fue solo por doctrina o poder. Se trataba de la lucha muy humana por encontrar significado, pertenecer, ser entendido. Se trataba de personas que intentaban aferrarse a lo que más importaba, incluso cuando eso significaba soltarse unas a otras. Y en esa lucha, hay algo con lo que todos podemos identificarnos. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre dos bandos? ¿Alguna vez has tenido que elegir, sabiendo que de cualquier manera, alguien saldría lastimado? ¿Alguna vez has deseado poder volver a cómo eran las cosas, antes de la discusión, antes de la ruptura? Eso es lo que sintieron millones de cristianos durante este tiempo. Y honestamente, es lo que mucha gente todavía siente hoy. Pero aquí está la parte empoderadora. Incluso después de la división, ambas partes encontraron formas de seguir adelante. Construyeron nuevas comunidades. Crearon nuevas tradiciones. Encontraron belleza en sus diferencias. Y lentamente, con el tiempo, algunos han comenzado a acercarse, a escuchar, a aprender unos de otros nuevamente. No es perfecto. Todavía hay dolor. Pero también hay esperanza. Si estás escuchando en este momento y alguna vez te has sentido dividido, deja que esta historia te recuerde que las divisiones no tienen por qué ser el final. Pueden ser un nuevo comienzo. Pueden ser una oportunidad para crecer, para aprender, para encontrar tu propio camino. Y si eres lo suficientemente valiente, incluso pueden ser una oportunidad para perdonar. Profundicemos un poco más en la psicología detrás de todo esto. ¿Por qué se dividen los grupos? ¿Por qué las personas que una vez compartieron todo de repente se ven como enemigos? Todo se reduce al miedo y la vergüenza. Cuando las personas sienten que no son lo suficientemente buenas o que están siendo juzgadas, buscan formas de demostrar su valía. A veces, eso significa separarse del grupo, encontrar a otros que estén de acuerdo, construir una nueva identidad. Se siente más seguro. Se siente más real. Pero también puede conducir al aislamiento, la sospecha e incluso la paranoia. En la historia de la Iglesia, puedes ver este patrón una y otra vez. Los grupos que se separan a menudo se ven a sí mismos como más puros, más fieles al mensaje original. Miran al viejo grupo y ven compromiso, debilidad, incluso corrupción. El viejo grupo mira al nuevo grupo y ve arrogancia, rebelión, incluso peligro. Ambas partes se sienten incomprendidas. Ambas partes se sienten amenazadas. Y ambas partes pierden algo precioso. Pero aquí hay una verdad vulnerable. Ningún grupo es perfecto. Cada comunidad tiene sus efectos, sus puntos ciegos, sus momentos de fracaso. El verdadero desafío no es encontrar el grupo perfecto. Es encontrar el coraje para mantenerse conectado, seguir escuchando, seguir amando, incluso cuando es difícil. Quiero compartir una historia que traiga esto a casa. Imagina una pequeña iglesia en un pueblo tranquilo. Durante años, todo el mundo se lleva bien. Rezan juntos, comen juntos, celebran juntos. Pero entonces, comienza un desacuerdo. Tal vez se trate de cómo gastar el dinero, o qué canciones cantar, o quién debería estar a cargo. Al principio, son solo unos pocos susurros. Entonces son argumentos.
Entonces, un domingo, alguien se levanta y dice, ya no puedo hacer esto. La gente empieza a irse. Las amistades están rotas. La iglesia nunca es la misma. Si alguna vez has pasado por algo como esto, sabes cuánto duele. No se trata solo de perder un lugar para adorar. Se trata de perder el sentido del hogar, el sentido de la familia. Algunas personas nunca regresan. Algunos pierden la fe por completo. Otros encuentran nuevas comunidades, pero las cicatrices permanecen. Eso es lo que sucedió a gran escala entre las iglesias católica y ortodoxa. No fue solo un evento político o teológico. Fue una angustia, una pérdida de familia, una herida que tardó siglos en comenzar a sanar. Pero aquí está la visión contraria. A veces, las divisiones son necesarias. A veces, son la única forma en que las personas pueden ser honestas sobre sus diferencias, dejar de fingir y comenzar a construir algo nuevo. Eso no significa que sean buenos o fáciles. Pero sí significa que pueden conducir al crecimiento. Pueden obligarnos a hacer preguntas difíciles, a profundizar, a descubrir en qué creemos realmente. Y a veces, después de que el polvo se asiente, existe la posibilidad de reconciliación. No un regreso a cómo eran las cosas, sino un nuevo tipo de relación, una basada en la honestidad, el respeto y la voluntad de aprender unos de otros. Eso está empezando a suceder, lentamente, entre católicos y ortodoxos. No es perfecto. Todavía queda un largo camino por recorrer. Pero el hecho de que esté sucediendo es una señal de esperanza. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero, que las diferencias no tienen que llevar a la división. En segundo lugar, que incluso cuando ocurre la división, no es el final de la historia. Y tercero, esa curación siempre es posible, pero requiere coraje, humildad y mucha paciencia. Si todavía estás conmigo, gracias. Significa que te preocupas por comprender, por sanar, por construir puentes en lugar de muros. Y aquí está su pepita de verdad para quedarse, las heridas más profundas pueden convertirse en los lugares de crecimiento más fuertes, si estamos dispuestos a enfrentarlas con honestidad. Si esta historia le pareció significativa, presione suscribirse y únase a nuestra comunidad. Los miembros obtienen contenido adicional, historias detrás de escena y videos privados de consejos. Además, serás el primero en enterarte de los nuevos episodios. Y si te quedaste hasta ahora, aquí hay una verdad poderosa: las cosas que nos dividen también pueden enseñarnos más sobre quiénes somos y en quienes estamos destinados a convertirnos. Sigue buscando, sigue preguntando y nunca dejes de creer en la posibilidad de reconciliación.